Con 101 años de representar a México en el fútbol, la selección mexicana ha visto pasar decenas y decenas de jugadores que han tratado de dejar en lo más alto la bandera tricolor, formando combinados en los que unos han logrado trascender más que otros, representativos que han quedado grabados en la historia y otros que han sido olvidados. Es por eso que a continuación te presento las 7 selecciones nacionales mexicanas más poderosas de la historia. Número 7. Para abrir este top, nos dirigimos al proceso del Mundial Alemania 2006. Aquella selección no cambió de director técnico como suele pasar en los procesos mundialistas de la selección mexicana. El capitán al mando del barco era Ricardo Antonio Lavolpe, llevando a México caminando hasta el Mundial 2006. En el proceso del Tri consiguió una Copa Oro, derrotando 1-0 a Brasil, invitado al certamen en aquella ocasión. Y en Copa Confederaciones tuvo una actuación memorable, venciendo a Brasil con todas sus estrellas, venciendo a Japón y empatando ante la histórica Grecia, campeona de la Euro 2004. Y en semifinales chocarían contra la siempre poderosa Argentina, llevando el partido en empate hasta los tiempos extras y posteriormente a penales. Ahí México caería, pero con la frente en alto. Cerrarían su participación enfrentándose a la casi siempre invencible Alemania, donde en un partido digno de recordar, Alemania vencería al Tri 4-3. Pero los mexicanos dejarían claro que a los aztecas se les respeta. Ya en la Copa del Mundo, en su debut, vencerían con autoridad a Irán, caerían frente a Portugal y empatarían contra Angola. En octavos de final se encontrarían de nuevo a los argentinos, cayendo 2-1 en un partido bastante cerrado, donde la llave se definió con un golazo de Maxi Rodríguez. Con figuras como Rafa Márquez, Jared Borghetti y Osvaldo Sánchez, dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, llega a la 7ª posición la selección del 2006, la única selección mexicana en la historia en llegar a un mundial catalogada como favorita. El dardo envenenado, cabezazo, ¡gol! Número 6. En la posición número 6 aparece una selección que, a diferencia de la anterior, el camino hacia el mundial fue un viacrucis total. México apostaba por seguir el proceso de Manuel Lapuente, proceso que estaría lleno de contrastes. La selección disputaría varios torneos y la eliminatoria mundialista. Primero, en el 98, ganaría la Copa Oro venciendo 1-0 a los americanos. También conseguirían la Copa Karlsruhe, pero el título verdaderamente importante se conseguiría en el 99, al disputar la Copa Confederaciones con sede en México, donde el tricolor se clasificaría hasta la final, enfrentando a los brasileños en un partidazo de antología, venciendo los 4-3. Pero en la eliminatoria mundialista todo sería diferente.
Después de una primera ronda llena de críticas al estilo de juego y sobre todo una derrota frente a Trinidad y Tobago, después de conseguir el pase a la siguiente ronda frente a Panamá en un estadio Azteca casi vacío, Manuel Lapuente presentaba su renuncia. El quite entraría Enrique Meza, pero solo empeoraría la situación y 9 meses después dejaría el banquillo para que finalmente llegara Javier Aguirre, y tuvo que ser hasta el último partido frente a Honduras que se conseguiría el pase a Corea-Japón. Ya en el Mundial, México vencería a Croacia, vencería a Ecuador y en la última fecha contra la poderosa Italia, con un cabezazo de proporciones legendarias, Borghetti adelantaría a México, pero el 85 del Piero empataría, quedando en empate el marcador final. En octavos, México se encontraría contra los Estados Unidos e increíblemente se perdería ante las barras y las estrellas, siendo completamente el exceso de confianza el motivo de tan inconcebible derrota. Con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez y Jared Borghetti, dirigidos por Javier Aguirre, llega a la sexta posición la selección del 2002, la selección campeona de las Confederaciones, líder del grupo de la muerte, del Mundial, Corea-Japón. Se mueve Borghetti, balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer Jared Borghetti! ¡Extraordinario Manolo Lapuente! Fue un... Número 5. Al quinto lugar llega la selección con el logro más importante en la historia de México en el fútbol. Viajamos a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Luis Fernando Tena, director técnico elegido para llevar a México a los Juegos Olímpicos, convocó a los mejores jóvenes en aquel entonces, como Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Marco Fabián, Raúl Jiménez, entre otros. Además de llevar a Jesús Corona, Carlos Salcido y Oribe Peralta como los jugadores mayores. En el primer encuentro, México enfrentó a Corea del Sur, quedando en empate 0-0. En el segundo encuentro, el tricolor vencería a Gabón 2-0 y cerraría su pase a la siguiente ronda venciendo a Suiza 1-0. Ya en cuartos de final se medirían a Senegal venciéndola 4-2 en tiempos extras. En semifinales chocarían con Japón derrotándolos 3-1. Así México llegaría a la final olímpica del fútbol. El oponente, los más ganadores del deporte en cuestión, los pentacampeones, la playera simbolizante del fútbol, quienes estaban ansiosos de llevar el oro olímpico a casa, el único logro en el fútbol que no habían podido conseguir. Así pues, México saltó a la cancha con los ojos del mundo viéndolos como víctimas, pero apenas arrancó el partido, los aztecas salieron con todo. Si se iba a perder, tendría que ser de la manera más digna posible. Así en los primeros segundos, la selección mexicana dejó en claro que a México se le respetaba. Oribe Peralta con un disparo fuera del área vencería a la portería carioca. Y al 75 en un tiro libre, nuevamente Oribe Peralta elevándose como el que más para demoler ese llamerito del fútbol mexicano. Al 91
Hulk daba esperanzas a los brasileños, pero no les alcanzaría. México había conquistado el oro olímpico. Con figuras como Oribe Peralta, Jesús Corona y Giovanni Dos Santos, dirigidos por Luis Fernando Tena, llega a la quinta posición la selección olímpica del 2012. La selección que logró que en el Wembley se izara en lo más alto la bandera tricolor y que retumbara con toda su fuerza el himno nacional mexicano. Entonces el centro, remate Oribe, gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! Número 4. En la cuarta posición hace acto de presencia la primera selección que se encargó de defender a México en un mundial en casa. México 70 tenía el país volcado en pasión por ver a su selección competir contra las potencias mundiales. La preparación no había sido nada fácil. Apenas 2 años antes, Nacho Treyes había sido removido, pasándole el mando a Raúl Cárdenas. El Estadio Azteca, recién inaugurado con su monstruosa capacidad original, se convertiría en la fortaleza del combinado tricolor. El Grupo de México estaría conformado por El Salvador, la Unión Soviética y la poderosa Bélgica de aquel entonces. En el partido inaugural, México empataría con la Unión Soviética a 0 goles y en el segundo encuentro golearían a El Salvador 4-0 y cerrarían su clasificación a los cuartos de final venciendo 1-0 a Bélgica. México estaba extasiado. La nación azteca vibraba en cada rincón de México. Los mares de personas salían a festejar el pase a la siguiente ronda. Ya en cuartos de final, México chocaría con la poderosa Italia, pero lamentablemente, por razones extracancha, la selección sería sacada del Estadio Azteca para llevarla al ON Nemesio 10. Ahí Italia aplastaría a México 4-1. De cualquier forma, la selección mexicana había tenido su mejor papel en los mundiales en aquel entonces. Con figuras como Ignacio Calderón, el Calimán Guzmán y Enrique Borja, dirigidos por Raúl Cárdenas, llega a la cuarta posición la selección mexicana de 1970. La primera selección en hacer vibrar a todo México. Allá va Peña. ¡Gol! ¡Venga! Cuidado con eso, venga. Listo, listo. Venga ahí. Venga. El árbitro pita y se acabó. ¡México ganó! Y todavía más, muchachos. Vamos a decir en qué forma ganó México. Vamos a dejar que la emoción se tranquilice. Vamos a dejar que los nervios encuentren una relajación. Vamos a dejar que la emoción transpire por los poros. Y vamos a fijar. Número 3. A la tercera posición llega
la selección que más pasión y entrega se le ha visto en un mundial, la selección que con más orgullo representó los colores mexicanos. Viajamos hasta el Mundial Francia en 98. México llegaba de un difícil proceso. Apenas un año antes había cambiado de director técnico. Manuel Lapuente tomaba el lugar de Bora Milutinovic y la preparación había sido un desastre. En Sudamérica, México fue goleado por Boca Juniors y por la U Católica de Chile. En Europa se empataría con Irlanda y Noruega golearía 5-0 al tricolor. El Wolfsburgo otro 4-0. El mundial no pintaba nada bien. Finalmente llegó la hora de la verdad. México abriría su participación en el mundial contra Corea del Sur. Y ahí la selección mostraría una cara totalmente diferente. Vencería 3-1 a los surcoreanos para después en el segundo encuentro mostrar carácter al empatar con Bélgica con un hombre menos. Llegaría el tercer y decisivo juego contra los poderosos neerlandeses, donde México se levantaría de un 2-0 en contra para al 90 empatar el marcador y así clasificar a la siguiente ronda. Ya en octavos de final, México chocaría con la gigante Alemania, campeona actual de la Eurocopa. Ahí México le jugó de tú a tú, haciéndolo parecer un partido entre potencias. Al 47 México adelantaría y tendría en las manos el 2-0 en 2 ocasiones, pero Luis Hernández y Palencia fallarían. Y como a las potencias no se les perdona, a 15 minutos del final Alemania empataría y 10 minutos después le daría la vuelta al marcador. Así, México quedaba eliminado del mundial. Con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y Claudio Suárez, dirigidos por Manuel Lapuente, llega a la tercera posición la selección de 1998. La selección que con más orgullo y pasión ha representado a México en un mundial. Viene el pelotazo, 10, 8, aquí viene Luis, matador. ¡Ya estamos dentro! ¡Matador! 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 ¡Gol de México! El gol, lo platicamos todo. Se juntó los dos. Número 2. Al segundo puesto hace acto de presencia la selección con más calidad de todas. La selección con el plantel más temible de la historia del fútbol mexicano. Línea por línea era un verdadero trabuco de terror y respeto. Ninguna selección, ninguna se le acerca ni siquiera un poco en cuanto a jugadores de calidad se refiere. En la portería contaba con dos monstruos bajo los tres palos, Jorge Campos y Adrián Chávez. En la defensa tenía dos colosos del área chica, Claudio Suárez y Nacho Ambriz. La media cancha estaba poblada por históricos como Ramón Ramírez, Marcelino Bernal, García Aspe, Joaquín del Olmo y el maestro Benjamín Galindo. En la línea ofensiva dominaban killers como Hugo Sánchez, Luis García, el velocista Sague y el gran
Carlos Hermosillo. Esa selección venía de aplastar 4-0 a Estados Unidos en la final de Copa Oro y de llegar a la final de la Copa América del 93. Dirigidos por Mejía Barón, México llegó al Mundial de Estados Unidos 1994 con el objetivo de clasificar a la segunda ronda, misma que solo se había conseguido en los 2 mundiales en casa. México abrió su participación enfrentando a Noruega, donde caería 1-0. En el segundo encuentro, México se midió a Irlanda, consiguiendo la victoria y dejando la clasificación para el último encuentro. Ya en el choque contra Italia, México en uno de esos juegos históricos lograría sacar el empate y así finalmente lograr el pase a la siguiente ronda. Ahí se encontraría contra Bulgaria, partido que se alargaría hasta los penales, mismos donde caería México. Con figuras como Hugo Sánchez, Jorge Campos y Luis García, dirigidos por Miguel Mejía Barón, llega a la segunda posición la selección de 1994, la selección con más calidad de todas, la que cambió la mentalidad del jugador mexicano. Se viene la jugada, se le va abriendo el espacio, tocó para Carlos, puede ser el disparo. ¡Gol! Mexicano que se concreta ahí con el toque. Número 1. Finalmente llegamos al primer lugar, la selección mexicana más poderosa de todas. La única que ha logrado alcanzar el tan ansiado quinto partido. Viajamos hasta el Mundial México 86. La selección tricolor era comandada por Bora Milutinovic. Aquel combinado azteca tenía en sus filas a colosos como Hugo Sánchez, que estaba en su mejor momento, además del histórico Pablo Larios y las leyendas Fernando Quirarte y Manuel Negrete, entre otros. El equipo mexicano compartió grupo con Bélgica, Paraguay e Irak. Nuevamente, el imponente Estadio Azteca, como en el 70, se volvería la casa y la fortaleza del combinado nacional. En el primer partido, México enfrentó a Bélgica, venciéndola 2-1. En el segundo compromiso ante Paraguay, dividirían puntos en un empate bastante reñido. Ya en el tercer y definitorio encuentro, México vencería por la mínima diferencia a Irak, para así clasificar a los octavos de final, donde se encontraría a la selección nacional de Bulgaria, y ahí, con el Estadio Azteca de testigo y con el gol más legendario de México en los mundiales, la selección tricolor conseguía avanzar con un 2-1 al quinto partido. El país, aquel 15 de junio de 1986, se caía en júbilo. México lindo y querido estaba entre las 8 selecciones mejores del mundo. En cuartos de final chocaría contra la Alemania Federal, en donde el tricolor soportaría a los alemanes, llevando un 0-0 hasta los penales, mismos donde desde los 11 pasos México caería. De cualquier forma se había hecho historia, una historia que parece hasta el día de hoy imposible de repetir.
con figuras como Hugo Sánchez, Pablo Larios y Manuel Negrete, llega a la primera posición la selección mexicana, que alcanzó el 5º partido. Simplemente la selección mexicana más poderosa de toda la historia. Al frente para Manuel Negrete.